Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando los saludo en esta nueva oportunidad en la clase 2, donde vamos a ver lo que es la teoría social. Vamos a leer a dos textos, uno es Howard Becker y el otro es Neil Becker. Ustedes van a encontrar el texto de trucos del oficio. Howard Becker es un miembro de la segunda escuela de Chicago, donde él tiene sus trabajos más que nada centrados en lo que es la sociología de la desviación, la educación, el arte y la metodología y escritura en ciencias sociales. Entre otros libros, él publica trucos del oficio, cómo conducir su investigación en ciencias sociales y hacia una sociología de la desviación y cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo. Él lo que hace es comenzar, ¿no es cierto?, a presentar en este texto los trucos derivados de una amplia gama de campos disciplinares, tales como la historia del arte, la antropología, la sociología, la literatura y la filosofía. Su propuesta reside en presentar el truco y ofrecer ejemplos a través de los cuales los consejos prácticos se vuelven plausibles. Presenta casos provenientes de distintas investigaciones y temas que permite reconocer y tratar aspectos comunes que están detrás de un buen trabajo de las ciencias sociales. Principios que se aplican tanto a la investigación con abordajes ya sean cuantitativos o cualitativos. Estos trucos proponen modos de dar vuelta a las cosas, de verla bajo otra luz para crear nuevos problemas de investigación, nuevas posibilidades, de inventar nuevas categorías, de comparar casos. Todo es trabajo. Es agradable, pero requiere más trabajo que hacer las cosas de manera rutinaria y sin pensar. Estos trucos ayudan a construir nuevos problemas, a formular nuevas preguntas sobre el objeto de investigación. Los trucos invitan a la ejercitación del investigador, a ponerse a prueba como investigador y a cuestionar los métodos, entendiendo que la tarea del investigador se trata de un oficio el cual se desarrolla mediante la práctica y observando cómo los que ya conocen cómo emplear los trucos, los usan en la vida real para resolver problemas. Becker define al truco como un artilugio que nos ayuda a resolver un problema. Everett Hughes era el profesor de él y él cuenta al inicio del texto que tenía un desprecio por la teoría abstracta. Y este profesor realizaba diferentes investigaciones y les iba mostrando cómo realizar la investigación. La teoría de Hughes se basa en trucos de investigación y no en una teoría sistematizada. Dice, la teorización sociológica abstracta puede conducirnos a separarnos de la realidad. El truco es una operación específica para sortear nuevas dificultades. Sugiere un procedimiento que resuelve con relativa facilidad lo que se da de otro modo. Algunos trucos están basados en el análisis científico, cómo analizar a las personas, por ejemplo. Él lo que planteaba, ¿no es cierto?, era que le pedían a su profesor, cuando realizaban o acompañaban en las investigaciones, que pueda escribir, pero dice que nunca después lo hizo. El truco es una operación específica, dice, para sortear dificultades comunes. Sugiere un procedimiento que resuelve con relativa facilidad
lo que de otro modo sería un problema intrincado y persistente. Un truco nos ayuda a resolver un problema, un artilugio de buscar la red en la que surgen y se utilizan las definiciones. Los trucos ayudan a resolver problemas de pensamiento, el tipo de problema que los científicos sociales consideran teóricos. Los científicos sociales, dice, esto es muy interesante lo que dicen, suelen debatir la teoría de manera elevada, como un tema por derecho propio coordinado con el modo de investigar. Hughes orientó su propia tarea metodológica hacia los problemas prácticos de descubrir qué pasaba en el mundo. Y siempre amenazaba, dice, con que iba a escribir un libro teórico que contuviera la esencia de su posición teórica y no lo hizo. Consistía en una colección de trucos generalizadores que utilizaba para pensar acerca de la sociedad, trucos que lo ayudaban a interpretar la información. Su teoría estaba destinada a proveer todos los casilleros conceptuales donde debía encajar el mundo. Su teoría consistía en trucos analíticos antes que en una teoría propiamente dicha. Y los estudiantes, así como Becker, que era uno de sus estudiantes, dice que aprendían siguiéndolo a todas partes y aprendiendo a usar esos trucos, observando cómo aquellos que ya lo conocen los emplean para resolver problemas en la vida real. Aprendían los trucos del arte u oficio. El truco es una operación específica para sortear dificultades comunes. Sugiere un procedimiento que resuelve con relativa facilidad lo que de otro modo sería un problema intrincado. Las descripciones que hace de los trucos casi siempre consisten en ejemplos ampliados que pueden funcionar como casos ejemplares, como modelos a ser imitados. Prefiere los ejemplos a las definiciones generales. Y lo que Becker da un ejemplo, ahí que dice que cuando estaba en una clase de arte, habló sobre la construcción de una torre y que después se había dado cuenta, años después, que los estudiantes recordaban más el ejemplo de lo que él había enseñado en la cátedra que daba. Los trucos del oficio en ciencias sociales son demasiado específicos. La tradición oral dice que es la mejor manera de incorporarlo. Los trucos son maneras de pensar acerca de lo que sabemos o queremos saber y nos ayudan a comprender la información, a formular nuevos interrogantes basándonos en lo que hemos descubierto. Nos ayudan a explotar al máximo la información con que contamos al exponer aquellas facetas del fenómeno que estamos estudiando y en las que todavía no hemos pensado. Cada tema que estudiamos, y esto también es muy interesante, ya ha sido estudiado por muchísimas personas con ideas propias. Los temas que ustedes están investigando del proyecto que están desarrollando en el taller 6, ya ha sido estudiado por otras personas, por muchísimas personas que tienen ideas propias. Y es el dominio de la gente que habita este mundo, que tiene ideas propias acerca de qué consisten y qué significan los objetos y los acontecimientos que ocurren en el mundo. Estos expertos, dice Becker, detentan un monopolio no revisado ni cuestionado de ideas acerca de su tema. Porque ¿quién va a estar cuestionando lo que un experto dice con respecto a su tema? Dice, necesitamos formas de expandir el alcance de nuestro pensamiento, ver qué más podríamos estar pensando y preguntando, de aumentar la capacidad de nuestras ideas, de abarcar la diversidad de lo que ocurre en el mundo. Entonces, una de las cosas que sería bueno con respecto a los temas que ustedes están desarrollando, que están investigando, que están leyendo, es
volver a revisar, a ver, a pensar, a preguntar, a ver qué más pueden preguntarse, qué más pueden seguir leyendo, qué más pueden seguir pensando. Los investigadores serios, él dice, avanzan entre 4 áreas de pensamiento. Dice que esas áreas afectan a las demás. Él propone 4 temas en su colección de trucos. Estos temas que propone Becker son el imaginario, o sea, las imágenes que un investigador lleva a su investigación y que construye en ella. O sea, ¿qué forma parte de ese imaginario? Después el muestreo, que tiene que ver con las cuestiones implicadas en la selección y en la recolección, en la construcción de datos, los conceptos y, por último, la lógica. ¿Dónde intervienen? En la lógica intervienen los procesos de elaboración de conceptos, las conexiones que se establecen entre estos conceptos. En la bibliografía de la clase 2, ustedes van a encontrar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Becker, si quieren seguir ampliando la lectura. Y después, en clases siguientes, vamos a continuar leyéndolo a Becker. Y otros de los textos que se plantean para esta clase es Mills con la imaginación sociológica. La imaginación sociológica que describe una estructura mental al hacer una sociología capaz de conectar experiencias individuales y relaciones sociales. En la imaginación sociológica él habla de 3 componentes que la forman, que son la historia, de cómo una sociedad se construye y cómo cambia, cómo se hace la historia en ella, la biografía, qué tipos de personas habitan en una sociedad particular y la estructura social, cómo son los variados órdenes institucionales que operan en una sociedad, cuáles son los dominantes, cómo se integran, cómo podrían estar cambiando. Y tenemos que también, él nos dice que en la imaginación sociológica esta imaginación sociológica va a otorgar a quien la posea la habilidad de mirar a través de su entorno y personalidad para captar las estructuras sociales y una relación entre la historia, la biografía y las estructuras sociales. Es muy interesante entonces poder aportar, ¿no es cierto?, lo que es el texto de Mills, poder leer este capítulo, porque permite, él dice, la imaginación permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de la diversidad de individuos. Nos permite entonces captar la historia, la biografía y las relaciones entre ambos en la sociedad. Es una tarea, dice, y es una promesa. Permite al poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la historia interior y para la trayectoria de la diversidad de individuos. Reconocer entonces dice, una tarea y una promesa. Reconocer esa tarea y esa promesa es la señal del analista social clásico. Él ve como a esta imaginación sociológica como una virtud indispensable para quienes pretendían adquirir el oficio de ser sociólogo. Es una cualidad que nos ayuda a usar la información y a desarrollar una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo. Nos lleva a pensar más allá, nos pide esa imaginación sociológica a pensar más allá, a observar la historia, incluye
no solamente al actor, sino que también a la acción y a las relaciones sociales. Por eso ningún estudio social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada laboral, dice Mill. El primer fruto de esa imaginación es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época, de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce la de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. Es en muchos aspectos una lección. No conocemos los límites de la capacidad humana para el esfuerzo supremo o para la degradación voluntaria, pero en nuestro tiempo hemos llegado a saber que los límites de la naturaleza humana, dice, son espantosamente dilatados. Hemos llegado a saber que todo individuo vive una generación a otra en una sociedad que vive en una biografía y que la vive en una sucesión histórica. Por el hecho de vivir, contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia, en cuanto él está formado por la sociedad y por su impulso histórico. Entonces, esta imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Entonces, los invito a poder continuar con la lectura de este capítulo de Mills, a poder tener esta imaginación, a poder ver cuál es el oficio, a poder pensar realmente como sociólogos, ¿no es cierto? Adquirir ese oficio de ser sociólogo. Como dice también Becker, ¿no es cierto?, que es un oficio y sé que es un arte. ¿Sí? Los invito entonces a continuar con la lectura de los textos, a poder reflexionar, a poder volver sobre los trabajos, sobre los problemas, las preguntas, a seguir leyendo, no quedarse con los antecedentes que han visto, que quizás a lo mejor le faltó más tiempo, bueno, a seguir leyendo a los expertos en ese tema y también a seguir preguntándose y a continuar leyendo. En esta semana, en esta segunda semana, vamos a tener el encuentro sincrónico con el profesor Martín y vamos a poder encontrarnos entonces nuevamente, a poder ver un poquitito lo que va a ser el desarrollo de todo este taller, a seguir pensando, a seguir planteando problemas en cuanto a los trabajos que ustedes están desarrollando, a sus proyectos, a sus temas, ¿sí? Y también a seguir leyendo, no quedarnos con tomar como lo que dicen los expertos, sino que también a seguir preguntándose y a relacionarlo con todas estas lecturas y estos autores, estos sociólogos que están leyendo en esta clase. Nos vemos.